Durante 10 largos años, las llanuras que rodeaban a Troya se tiñeron de sangre. Guerreros llegados de toda Grecia habían cruzado el mar Egeo para cumplir con una sola misión: recuperar a Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta, raptada por el príncipe París. Pero con el paso de los años, lo que comenzó como una afrenta personal se había transformado en algo mucho mayor. La guerra de Troya ya no era solo por una mujer, sino por el honor, por el prestigio, sobre todo por la voluntad de los dioses. El tiempo había desgastado a ambos bandos. Los griegos, lejos de su tierra, comenzaban a flaquear, agotados por el asedio y las pérdidas constantes. Troya, por su parte, veía como sus murallas, aunque invictas, eran incapaces de proteger eternamente a su pueblo del hambre y el miedo. Cada día que pasaba, la desesperación crecía en ambos lados. Y fue entonces, en medio de este callejón sin salida, cuando la astucia comenzó a pesar más que la fuerza de las lanzas. La muerte de Aquiles había sido un golpe devastador para los griegos. El héroe invencible, el de los pies veloces, había caído víctima de una flecha guiada por los dioses. Sin él, la moral griega parecía quebrarse. Los troyanos celebraban, convencidos de que el fin del asedio estaba cerca. Sin embargo, lo que no sabían era que la guerra estaba entrando en su fase más peligrosa. Pues cuando la fuerza bruta falla, nace la necesidad del engaño. Aquí aparece una figura clave: Odiseo, rey de Ítaca, hombre conocido no por su poder en el combate, sino por la agudeza de su mente. Fue él quien comprendió que Troya no caería bajo el peso de los arietes ni con el filo de las espadas. Si querían vencer, tendrían que hacerlo de otra forma, golpeando allí donde nadie lo esperaba. Los relatos nos hablan de consejos secretos, de noches en vela en las que los líderes griegos discutían el futuro de la expedición. Muchos querían regresar. 10 años de guerra habían consumido generaciones enteras de guerreros. Pero Odiseo se levantó entre ellos y les recordó algo: regresar con las manos vacías sería peor que la derrota. Significaría la deshonra eterna. Y para un griego, la deshonra era peor que la muerte. Fue entonces cuando el plan comenzó a tomar forma. Un plan tan arriesgado, tan inverosímil, que solo un pueblo desesperado sería capaz de ejecutarlo. Un caballo gigantesco, tallado en madera, que serviría como ofrenda, como un supuesto regalo de rendición para los troyanos. Imagina el momento: los carpinteros, los artesanos y los mejores ingenieros de los griegos trabajando día y noche en la playa, bajo un manto de silencio. El caballo no era solo un objeto imponente, era un símbolo, una trampa disfrazada de devoción. En su interior se prepararían a ocultar a los guerreros más valientes, listos para entrar en la ciudad como sombras en la noche. Pero el caballo, por sí solo, no bastaba. Haría falta un engaño aún mayor. Tenía que parecer un gesto sincero, un tributo a los dioses, una señal de que los griegos aceptaban la derrota y regresaban a su tierra. Por eso, los campamentos comenzaron a ser abandonados. Las hogueras se apagaron, las tiendas fueron desmanteladas y poco a poco las playas que durante años habían albergado ejércitos enteros quedaron vacías. A lo lejos, los barcos griegos zarparon, ocultándose tras la isla de Ténedos, listos para regresar en el momento preciso. Los troyanos, al contemplar el espectáculo, no podían creerlo. ¿De verdad habían ganado? ¿Acaso después de una década, la guerra más larga de la historia llegaba a su fin? Los muros se llenaron de voces jubilosas, el pueblo comenzó a salir, y allí, en la arena, se encontraron con aquel coloso de madera que parecía desafiar al mismo sol. El caballo era majestuoso y aterrador al mismo tiempo. Su altura superaba las murallas, y sus ojos, vacíos y oscuros, parecían observar a quienes se acercaban. Muchos quedaron fascinados, otros
recelosos. ¿Qué clase de ofrenda era aquella? ¿Un tributo a los dioses o una burla? Aquí aparece una de las figuras más trágicas de esta historia. Laocoonte, sacerdote de Apolo, un hombre sabio y respetado. Al ver el caballo, no dudó en levantar la voz. «Desconfíen», gritó, «temo a los griegos, incluso cuando traen regalos». Sus palabras resonaron en las murallas, y por un instante la duda sembró el silencio entre los troyanos. Pero la duda no bastaba. Haría falta alguien que inclinara la balanza hacia el engaño. Y así entró en escena Sinón, un soldado griego que se había dejado capturar, fingiendo ser un desertor. Con lágrimas en los ojos y voz entrecortada, relató una historia inventada. Que el caballo era un sacrificio a Atenea, y que si los troyanos lo aceptaban y lo introducían en la ciudad, serían bendecidos con la protección de la diosa. Era, según él, la manera de los griegos de pedir perdón por haber saqueado templos sagrados durante la guerra. Los troyanos escuchaban, divididos entre la prudencia y la tentación de la victoria. Un regalo de los dioses. ¿Cómo rechazarlo sin ofender a Atenea? Y más aún, ¿no era acaso la prueba definitiva de que los griegos habían huido? Mientras tanto, las llamas del atardecer iluminaban la silueta del caballo, un objeto inmóvil, pero que parecía latir con vida propia. La tensión se palpaba en el aire, como si los dioses mismos observaran desde el Olimpo, esperando la decisión que sellaría el destino de una ciudad entera. Troya se encontraba en una encrucijada. Ante ellos, un símbolo de rendición y triunfo. Detrás, la advertencia de un hombre que rogaba no dejarse engañar. El pueblo se inclinaba hacia la gloria, los líderes hacia la prudencia. Y en ese juego de voces, el destino comenzaba a escribirse con trazos de tragedia. Esa noche, mientras las hogueras ardían dentro de la ciudad, los troyanos celebraban. Creían que la guerra había terminado, que después de 10 años de sufrimiento, la paz al fin regresaba. Pero lo que no sabían era que en el interior del caballo, ocultos entre la madera y el silencio, los guerreros griegos aguardaban. Sus corazones latían con fuerza, sus espadas estaban listas. La verdadera batalla aún no había comenzado. En toda guerra, siempre hay un nombre que brilla más fuerte que el de los demás. En la llanura de Troya, ese nombre era Aquiles. Desde el primer día del asedio, su sola presencia inclinaba la balanza a favor de los griegos. Sus enemigos lo temían, sus aliados lo seguían, y hasta los dioses observaban con cautela cada paso del hijo de Peleo. Aquiles era más que un hombre, era una leyenda viviente. Se decía que su madre, la Nereida Tetis, lo había sumergido en las aguas del río Estigia para hacerlo invulnerable, protegiendo su cuerpo con la bendición de la inmortalidad. Y aunque un pequeño punto de su talón había quedado sin cubrir, ese detalle parecía insignificante frente a la ferocidad con la que combatía. Ningún guerrero podía igualar su velocidad, su fuerza ni su furia. Durante los años de guerra, Aquiles se convirtió en el terror de los troyanos. Nadie podía detenerlo en combate singular. Y, sin embargo, su mayor enemigo no era Paris, ni Héctor, ni siquiera los muros indestructibles de Troya. Su enemigo estaba en el cielo, el destino. Porque desde antes de que la primera lanza se alzara, ya había sido profetizado que Aquiles tendría que elegir entre 2 caminos. El primero, una vida larga, tranquila, pero sin gloria, olvidado por los hombres. El segundo, una vida breve y llena de esplendor, recordada por siempre, aunque apagada demasiado pronto. Aquiles eligió la gloria, eligió la brevedad, eligió ser eterno en la memoria, aunque perecedero en la carne. El clímax de su vida llegó cuando se enfrentó a Héctor, príncipe de Troya, el defensor más grande de la ciudad. Aquella batalla fue el choque de 2 titanes, el encuentro que marcó la guerra.
Cuando Héctor cayó bajo la lanza de Aquiles, los troyanos comprendieron que habían perdido a su protector. Y los griegos, aunque triunfantes, vieron cómo el destino se acercaba un paso más a su propio campeón. Después de matar a Héctor, Aquiles arrastró su cuerpo alrededor de los muros de Troya, desafiando a los dioses mismos. Fue un acto de furia, de venganza, de orgullo. Y como todo orgullo desmedido, llamó la atención de quienes rigen el destino desde el Olimpo. Apolo, ofendido por la irreverencia de Aquiles, juró que aquel hombre no viviría mucho más. El día fatídico no tardó en llegar. París, príncipe de Troya, que hasta entonces había sido recordado más por sus pasiones que por su valor en la batalla, tomó un arco en sus manos. No era un arquero excepcional, pero esa flecha no volaba sola. Fue Apolo quien guió su trayectoria, quien la impulsó hacia el único punto vulnerable en el cuerpo del héroe. La escena quedó grabada en la eternidad. En medio del combate, Aquiles avanzaba como un dios entre mortales, su armadura brillando con el reflejo del sol, su lanza derribando a todo aquel que osara desafiarlo. Y de pronto, la flecha de París voló silenciosa, atravesando el aire, hasta clavarse en el talón del invencible. El rugido de Aquiles sacudió la llanura. No era un hombre común quien caía, era el pilar sobre el que se sostenía el ejército griego. Sangre divina brotó de su herida, y con ella la certeza de que ni siquiera los más grandes pueden escapar de lo que está escrito. Los griegos corrieron hacia su héroe, desesperados por protegerlo. La batalla alrededor de su cuerpo fue feroz. Aquiles, con el último aliento de fuerza, siguió luchando incluso después de haber recibido la herida mortal. Pero cada movimiento drenaba su vida, hasta que finalmente cayó sobre la tierra que había empapado tantas veces con la sangre de otros. Su muerte fue más que la pérdida de un hombre. Fue un presagio, un recordatorio de que la victoria no estaba asegurada. Los troyanos celebraron con júbilo, pero incluso en su alegría había un temor. Si un guerrero como Aquiles podía morir, ¿qué esperanza le quedaba a cualquier otro? Los griegos, por su parte, quedaron devastados. Su ánimo se quebró, y durante días el llanto se mezcló con el sonido del mar. El cuerpo de Aquiles fue recuperado en una lucha encarnizada, y su funeral se convirtió en un rito sagrado. En torno a su pira ardiente, los guerreros griegos ofrecieron sacrificios, caballos y armas, como si quisieran acompañarlo en su viaje hacia el más allá. Tetis, su madre, emergió del mar rodeada de ninfas para llorar a su hijo, y en medio de aquel dolor, Hefesto forjó una nueva armadura, destinada a quien heredara el legado del caído. Así nació una disputa sangrienta entre Áyax el Grande y Odiseo, pues ambos reclamaban las armas de Aquiles como símbolo de honor. Esa disputa, como veremos más adelante, terminaría en tragedia. Pero en ese momento, todo lo que importaba era que el hombre que había sido considerado invencible había sucumbido. La profecía se había cumplido y el eco de su caída resonaba más fuerte que cualquier victoria. Aquiles había elegido la gloria, y la gloria lo había consumido. Su nombre, sin embargo, nunca sería olvidado. En las canciones de los Aedos, en los versos que recorrerían siglos, Aquiles viviría eternamente, no como un rey en paz, sino como el héroe que eligió quemar su vida como una llama intensa, iluminando la historia para siempre. La guerra no terminó con su muerte, pero cambió para siempre. Los griegos tuvieron que aprender que ya no podían confiar en la fuerza de un solo hombre. Y los troyanos, aunque celebraban, comprendieron que la furia de un ejército que ha perdido a su campeón podía ser aún más peligrosa que el campeón mismo. La muerte de Aquiles no fue solo un punto de inflexión en la guerra. Fue la prueba de que incluso los semidioses, incluso los hombres tocados por el poder divino, están sujetos al destino. Y ese destino avanzaba inexorable, llevando a todos,
griegos y troyanos, hacia la tragedia final que aún aguardaba en silencio detrás de los muros de Troya. La guerra de Troya no solo fue una lucha entre hombres, sino también un tablero en el que los dioses movían piezas a su antojo. Cada paso, cada victoria y cada tragedia estaba marcada por presagios, augurios y oráculos que dictaban lo inevitable. En un mundo donde el destino era tan real como la lanza o la espada, ignorar la voz de los dioses significaba marchar hacia la ruina. Después de la muerte de Aquiles, el ejército griego se tambaleó. La figura que los había sostenido durante años había caído, y con él se desvanecía la seguridad de la victoria. Fue entonces cuando recurrieron, como siempre, a los oráculos. Querían respuestas, querían saber qué condiciones debían cumplirse para que Troya finalmente cayera. La voz de Calcas, el adivino, resonó en las asambleas. El oráculo fue claro. Troya no podría ser destruida mientras el arco y las flechas de Heracles no se unieran a los griegos. Estas armas, legendarias por su poder, estaban en manos de Filoctetes, un guerrero que había sido abandonado años atrás en la isla de Lemnos debido a una herida infectada que lo hacía insoportable para sus compañeros. Los líderes comprendieron que la guerra aún dependía de voluntades rotas y destinos entrelazados. Odiseo, maestro del engaño, y Neoptólemo, el hijo de Aquiles, fueron enviados a buscar a Filoctetes. Tras largos ruegos y promesas, lograron traerlo de vuelta, y con él, el arco de Heracles regresó al campo de batalla, preparado para cumplir con el designio divino. Fue con esas flechas que Paris, el príncipe troyano que había derribado a Aquiles, encontró su final. Herido mortalmente por Filoctetes, cayó víctima de la misma red del destino que había tejido su vida desde que eligió a Afrodita en el famoso juicio que desató la guerra. Su muerte parecía acercar la victoria griega, pero aún faltaban sombras más oscuras por atravesar. En ese contexto surge la tragedia de Áyax el Grande, hijo de Telamón, un guerrero tan imponente que muchos lo consideraban el segundo más fuerte después de Aquiles. Durante años había protegido a los griegos con su escudo colosal, un muro viviente contra las lanzas troyanas. Su valentía era incuestionable, su fuerza descomunal, pero su destino estaba marcado no por la lanza del enemigo, sino por el veneno de la envidia y el desprecio de los dioses. Tras la muerte de Aquiles, surgió la disputa por sus armas, el escudo y la armadura forjados por Hefesto. Para los griegos no eran simples objetos, eran símbolos de poder y prestigio, herencia de quien había sido el campeón supremo. Dos hombres reclamaron aquel legado, Áyax, por su fuerza y su lealtad, y Odiseo, por su astucia y palabra. La asamblea se reunió para decidir quién sería digno de portar las armas. Cada guerrero expuso sus méritos, pero fue Odiseo quien, con la elocuencia de su lengua, convenció a los líderes. Sus palabras pintaron a Áyax como un bruto, un hombre de fuerza sin inteligencia, mientras que él mismo se presentaba como el estratega necesario para completar la victoria. Al final, las armas fueron entregadas a Odiseo. Para Áyax, aquello fue una humillación insoportable. Había luchado en primera línea, había defendido a sus compañeros en incontables ocasiones, y ahora era tratado como si su valor no significara nada. La ira y la desesperación se apoderaron de él. Esa noche, enloquecido por la cólera y confundido por la influencia de Atenea, Áyax tomó su espada dispuesto a vengarse. Su objetivo era masacrar a los líderes griegos que le habían negado lo que consideraba suyo por derecho. Pero la diosa, que lo despreciaba, oscureció su mente. En lugar de sus enemigos, Áyax descargó su furia contra el ganado y los animales del campamento, creyendo en su locura que estaba degollando a Agamenón, a Menelao y a Odiseo. Cuando la locura se disipó, la verdad lo golpeó como un rayo. Frente a él no había cadáveres de héroes, sino montones de bestias sacrificadas en vano.
La vergüenza lo envolvió por completo. Para un guerrero como Ajax, no había peor destino que vivir deshonrado, convertido en el hazmerreír de sus compañeros. El silencio de la madrugada fue testigo de su final. Ajax, aún con los ojos enrojecidos por la rabia y el llanto, hundió su espada en la tierra y, con un último gesto de orgullo, se arrojó sobre ella. La hoja atravesó su cuerpo y el gigante cayó, no en el fragor de la batalla, sino consumido por la traición de los dioses y la crueldad de sus propios compañeros. Su muerte sacudió a los griegos. Algunos lloraron al recordar su lealtad, otros guardaron silencio, conscientes de que la división interna los estaba consumiendo tanto como la guerra contra los troyanos. El nombre de Ajax quedó marcado no solo por su fuerza, sino por la tragedia de un hombre que no pudo soportar la injusticia ni el peso de la humillación. Así, mientras el oráculo se cumplía y las flechas de Heracles cambiaban el curso de la guerra, otro héroe caía, no por la lanza enemiga, sino por la desesperación. Era un recordatorio cruel de que Troya no sería vencida únicamente con armas o engaños, sino también con sacrificios humanos, con la sangre de quienes habían jurado no detenerse hasta derribar sus murallas. Los griegos seguían avanzando hacia la victoria, pero a un costo terrible. Uno tras otro, sus mayores campeones iban cayendo. Y aunque las murallas de Troya aún se mantenían firmes, la verdadera tragedia ya se había desatado entre los hombres que la rodeaban. Porque en la guerra, incluso el vencedor paga un precio que nunca deja de sangrar. Las murallas de Troya habían resistido durante 10 años. Ni los embates de los más grandes héroes griegos, ni los ingenios de asedio, ni el hambre ni el desgaste habían podido quebrarlas. La ciudad parecía invulnerable, protegida no solo por la habilidad de sus defensores, sino por la voluntad de los dioses que, divididos, jugaban con el destino de los hombres como si fuese un tablero de ajedrez. La guerra estaba en un punto muerto. Con la caída de Aquiles y la muerte de Ajax, los griegos habían perdido a sus más formidables campeones. Muchos soldados murmuraban sobre el regreso, sobre abandonar el sueño de conquistar la ciudad. Una década de sangre y lágrimas parecía no haber servido de nada. Pero en medio de esa desesperanza, una chispa de ingenio cambió la historia. Odiseo, rey de Ítaca, no era el más fuerte ni el más temido, pero poseía algo que superaba a cualquier espada. Una mente astuta, capaz de concebir planes donde otros solo veían derrota. Fue él quien comprendió que la fuerza bruta no bastaría. Si querían derribar a Troya, tendrían que hacerlo con engaño, disfrazando la derrota como victoria, la rendición como un regalo. El plan era tan audaz que parecía imposible. Construir un caballo de dimensiones colosales, un monumento de madera tan imponente que despertara la admiración y la curiosidad de los troyanos. El caballo, símbolo de nobleza y fuerza, sería presentado como una ofrenda a Atenea, la diosa de la sabiduría y de la guerra justa, en agradecimiento por el supuesto fin de la expedición griega. La idea no era nueva en la mente de Odiseo. Desde hacía tiempo buscaba un golpe maestro, un engaño que quedara grabado en la eternidad. Pero ahora, con el ejército agotado y los líderes en desacuerdo, no había mejor momento para proponerlo. Los jefes escucharon con escepticismo, pero la desesperación es capaz de transformar lo imposible en esperanza. Y así, dieron su aprobación. El trabajo comenzó en secreto, bajo el resplandor de antorchas que iluminaban la playa. Carpinteros, herreros y artesanos se unieron en la obra más arriesgada de sus vidas. Troncos fueron cortados de los bosques cercanos, arrastrados hasta la orilla y moldeados en un armazón gigantesco. Cada golpe de martillo resonaba en la noche como un tambor que anunciaba el fin de la guerra. El caballo tomaba forma poco a poco. Sus patas eran columnas firmes, su lomo ancho y hueco, capaz de albergar en su interior a decenas de guerreros.
Las tablas se ensamblaban con clavos de bronce y el olor a resina impregnaba el aire. Los hombres que trabajaban en él lo hacían en silencio, conscientes de que aquel no era un simple artefacto, sino la última apuesta de los griegos. Con el paso de los días, la criatura de madera se alzó sobre la arena, más alta que las murallas mismas de Troya. Su tamaño intimidaba. Su presencia parecía casi sobrenatural. No era solo una construcción, era un símbolo, una promesa disfrazada. A los ojos de los dioses, el caballo ya estaba cargado de destino. Pero el plan no se limitaba a la creación de la estatua. Odiseo había pensado en cada detalle. No bastaba con dejar el caballo en la playa, había que convencer a los troyanos de introducirlo dentro de sus murallas. Y para eso, el engaño debía ser completo. Los griegos comenzaron a preparar la retirada fingida. Campamentos fueron desmantelados, tiendas quemadas, provisiones destruidas. Las hogueras que durante 10 años habían iluminado la costa se apagaron una a una, hasta que solo quedó la silueta oscura del caballo bajo la luna. Mientras tanto, el grueso de la flota zarpó en silencio, ocultándose tras la isla de Ténedos, lo suficientemente cerca para regresar con rapidez, pero lo bastante lejos para no ser vistos desde Troya. Dentro del caballo, se prepararon los guerreros más valientes y astutos. Odiseo encabezaba la misión, acompañado por Diomedes, Menelao y otros héroes que sabían que no habría retorno. O el plan triunfaba y Troya caía, o serían descubiertos y ejecutados. Los escogidos entraron por una trampilla secreta en el vientre de la bestia, llevando consigo armas y provisiones para resistir la espera. Allí, en la oscuridad, aguardaban, escuchando los sonidos lejanos de la ciudad, con el corazón palpitando como tambores de guerra. Mientras tanto, en las murallas de Troya, la escena se desarrollaba como Odiseo había previsto. Al amanecer, los troyanos salieron y contemplaron el espectáculo. El campamento griego había desaparecido. No había enemigos a la vista, solo un gigantesco caballo de madera erguido en medio de la arena. Las voces comenzaron a elevarse. Algunos celebraban la retirada, convencidos de que la victoria era suya al fin. Otros observaban el caballo con recelo, sospechando de la astucia griega. Entre ellos se alzó Laocoonte, sacerdote de Apolo, quien pronunció las palabras que aún resuenan en la historia. Desconfío de los griegos incluso cuando traen regalos. Pero no todos compartían su cautela. Muchos veían en el caballo un símbolo divino, un trofeo que debía ser llevado a la ciudad como señal de triunfo. Y la balanza de la duda se inclinó aún más cuando apareció Sinón, el griego que se había dejado capturar. Con una historia fabricada, relató que el caballo era un sacrificio para Atenea y que rechazarlo significaría atraer la ira de la diosa. Sus lágrimas y su voz quebrada convencieron a los troyanos de que lo que tenían ante ellos no era una trampa, sino un obsequio sagrado. El debate duró horas. Algunos pedían quemar el caballo, destruirlo antes de que trajera desgracias. Otros rogaban introducirlo como una ofrenda que asegurara la protección de los dioses. Y mientras tanto, en el interior de la estatua, los guerreros griegos permanecían inmóviles, conteniendo la respiración, aguardando la decisión que determinaría su destino. Finalmente, la emoción de la victoria se impuso a la prudencia. Los troyanos colocaron ruedas bajo las patas del coloso y comenzaron a arrastrarlo hacia las puertas de la ciudad. Hombres, mujeres y niños se unieron a la tarea, celebrando el supuesto final de una guerra interminable. El sol brillaba sobre las murallas, y el estruendo de la multitud eclipsaba el susurro del destino que se acercaba lentamente. El caballo pasó por las puertas de Troya, atravesó las calles y fue colocado en el corazón de la ciudad, junto al templo de Atenea. Allí quedó erguido, silencioso, como un guardián de madera que parecía observarlo todo.
Esa noche, las celebraciones se extendieron por toda Troya. Banquetes, danzas, canciones. Las copas de vino se alzaron en honor a los dioses y al supuesto final de la guerra. Los troyanos se entregaron al júbilo, sin imaginar que en el interior del caballo, hombres armados aguardaban la caída de la oscuridad para desencadenar la mayor tragedia de sus vidas. Porque lo que ellos creían un regalo divino no era más que el inicio del fin. Un coloso hueco que no contenía paz, sino fuego, sangre y destrucción. Y mientras la ciudad dormía entre risas y festejos, el destino de Troya estaba sellado. El caballo ya estaba erguido en la playa, imponente, majestuoso, desafiando con su sombra las murallas de Troya. La visión de aquella mole de madera despertaba tanto fascinación como temor. ¿Qué era en realidad? ¿Un trofeo, una burla o un regalo a los dioses? La ciudad estaba dividida, atrapada entre la prudencia y el orgullo. Fue entonces cuando apareció un hombre que cambiaría el destino de todos, Sinón. Los troyanos lo encontraron cerca del campamento griego, fingiendo haber sido abandonado por su ejército. Sus ropas estaban desgarradas, su rostro cubierto de polvo, y en sus ojos se mezclaban el miedo y la desesperación. Los guardias lo llevaron ante los príncipes, y allí comenzó a tejer la mentira más perfecta de la antigüedad. Con voz quebrada, Sinón relató que había sido condenado por los griegos, víctima de una intriga de Odiseo. Dijo que había escapado de la muerte y que su ejército, antes de marcharse, lo había dejado atrás como sacrificio humano. Su historia estaba diseñada para inspirar compasión, y los troyanos, ansiosos por confirmar su victoria, escuchaban con atención. Pero no era solo un relato de sufrimiento. Sinón añadió un detalle crucial. Habló del caballo. Explicó que los griegos lo habían construido como una ofrenda a Atenea, la diosa que se había enojado con ellos por profanar templos durante la guerra. Según su historia, el coloso de madera era un tributo para aplacar la ira divina, y su tamaño desmesurado no era casualidad. Había sido construido así para que los troyanos jamás pudieran introducirlo en su ciudad. Las palabras eran veneno disfrazado de verdad. Lo que en realidad era un arma encubierta, Sinón lo presentó como un símbolo sagrado. Y lo hizo con tanta convicción que los corazones de los troyanos comenzaron a inclinarse hacia la aceptación. Aún había dudas. Algunos ancianos recordaban advertencias pasadas, la voz de los oráculos, las señales que los dioses habían enviado. Pero la mentira de Sinón era hábil. Mezclaba medias verdades con falsedades, apelaba al orgullo del pueblo, a su deseo de demostrar que Troya era más fuerte que cualquier artimaña griega. En su relato, incluso añadió una provocación. Aseguró que si los troyanos destruían el caballo, la ira de Atenea caería sobre ellos. Pero si lo aceptaban y lo llevaban dentro de sus murallas, entonces la diosa, ofendida con los griegos, cambiaría de bando y protegería a Troya. Las palabras de Sinón eran como llamas que avivaban la vanidad del pueblo. ¿Cómo resistirse a la idea de que el propio símbolo de la rendición griega se convirtiera en un trofeo de victoria dentro de la ciudad? Mientras tanto, Laocoonte, el sacerdote que había advertido contra el caballo, no se dejó engañar. Con firmeza repitió: «Temo a los griegos incluso cuando traen regalos». Y, para demostrar su sospecha, lanzó una lanza contra el flanco del caballo. El proyectil se clavó en la madera, y desde su interior resonó un eco hueco, como si el coloso guardara un secreto. Algunos troyanos escucharon aquel sonido y palidecieron, intuyendo la verdad. Pero la voz de Laocoonte se perdió entre el bullicio y las risas de quienes ya estaban convencidos por el relato de Sinón. El destino no tardó en sellar la duda. Poco después, Laocoonte fue visto realizando un sacrificio junto al mar, rogando a los dioses por la salvación de Troya. Fue entonces cuando dos enormes serpientes emergieron de las aguas y se abalanzaron sobre él y sus hijos.
Los cuerpos fueron aplastados y asfixiados entre los anillos de las bestias, mientras la multitud horrorizada observaba. Laocoonte intentó luchar, pero ni su fuerza ni sus plegarias pudieron salvarlo. En cuestión de minutos, él y sus hijos yacían sin vida. Para los troyanos, aquello no fue una advertencia, sino una confirmación. Creyeron que Atenea había castigado al sacerdote por su impiedad, por haber lanzado su lanza contra el caballo sagrado. En lugar de escuchar la verdad en su voz, interpretaron su muerte como una señal divina de que el coloso debía ser respetado o venerado. Sinón no pudo haber deseado un golpe de suerte más perfecto. Con lágrimas en los ojos, fingió horror y compasión por la muerte de Laocoonte, pero en su interior celebraba. El engaño había triunfado. La mentira se había impuesto a la razón, y la ciudad estaba lista para abrir de par en par sus puertas al enemigo oculto. Los troyanos comenzaron entonces a preparar el ingreso del caballo. Colocaron cuerdas y rodillos bajo sus patas, y con esfuerzo, entre cánticos y gritos de júbilo, comenzaron a arrastrarlo hacia la ciudad. La multitud entera participaba en la tarea. Hombres, mujeres y niños empujaban y jalaban, felices de llevar dentro de sus murallas lo que creían un regalo de los dioses. El eco de las ruedas de madera retumbaba en las calles, acompañado por el estruendo de la celebración. Nadie sospechaba que, dentro de aquella mole, decenas de guerreros aguardaban en silencio, conteniendo la respiración mientras sus enemigos los conducían al corazón mismo de la ciudad. Sinón, mientras tanto, se mantuvo a la vista, interpretando su papel hasta el final. Para los troyanos, era un fugitivo agradecido, un hombre salvado de la crueldad de los griegos. Para los griegos escondidos, era la llave maestra, el rostro visible del engaño que abriría las puertas a la destrucción. Cuando el sol comenzó a ocultarse en el horizonte, el caballo ya se erguía dentro de las murallas, junto al templo de Atenea. Los troyanos celebraban con vino, danzas y sacrificios, convencidos de que aquella noche sería el inicio de una nueva era de paz. Y mientras el pueblo se entregaba a la alegría, Sinón se escabulló en la oscuridad, esperando el momento de señalar a sus compañeros el instante de la venganza. La mentira había sido sembrada con astucia, regada con lágrimas falsas y alimentada por el orgullo de los troyanos. Ahora solo quedaba esperar. El destino estaba cumplido, y aquella ciudad, que había resistido 10 años de asedio, estaba a punto de caer no por la fuerza de las armas, sino por la palabra de un solo hombre. La jornada avanzaba, y Troya estaba dividida entre el júbilo y la duda. El caballo de madera se alzaba en la playa como un coloso enigmático. Unos lo veían como trofeo, otros como amenaza. Pero en medio de la confusión, una voz se levantó con fuerza y claridad. La voz de Laocoonte, sacerdote de Apolo, hombre de fe y prudencia. Frente a la multitud reunida junto a las murallas, Laocoonte alzó los brazos y pronunció un discurso que aún resuena en la memoria de la historia. Troyanos insensatos, ¿acaso han olvidado la astucia de nuestros enemigos? Desconfíen de los griegos, incluso cuando traen regalos. ¿Qué es este caballo sino una trampa, un monstruo hueco que esconde guerreros en su interior, o un artificio para escalar nuestras murallas? No lo lleven dentro de la ciudad. Su voz retumbaba como un trueno, y para demostrar su sospecha, tomó una lanza y, con todas sus fuerzas, la arrojó contra el flanco del caballo. El proyectil se hundió en la madera con un estruendo seco, y un eco profundo resonó desde su interior. Durante un instante, un silencio helado se apoderó de los presentes. Algunos troyanos creyeron escuchar un murmullo ahogado, como si desde dentro hubiera respondido un lamento oculto. Era la verdad misma que se revelaba. Bastaba un poco de valor para incendiar la estatua y descubrir lo que escondía. Pero el destino juega con los hombres, y la suerte de Troya estaba marcada. Las palabras de Laocoonte,
aunque poderosas, tropezaron con la incredulidad y el orgullo del pueblo. Sinón, con su mentira, había sembrado ya la semilla de la duda, y los troyanos preferían escuchar lo que alimentaba su vanidad antes que atender a la voz de la prudencia. ¿No era acaso más glorioso arrastrar el caballo a la ciudad como símbolo de victoria? ¿No era más cómodo creer que los griegos se habían marchado derrotados, en lugar de admitir que podían esconder una última trampa? Pero los dioses, como siempre, inclinaban la balanza, y el destino de Laoconte estaba escrito. Ese mismo día, mientras el sacerdote se preparaba para ofrecer un sacrificio a Apolo en la orilla del mar, buscando respuestas y protección, ocurrió lo impensable. Desde las profundidades del océano, las aguas comenzaron a agitarse, y un rugido extraño estremeció a los presentes. En cuestión de segundos, 2 serpientes colosales emergieron del oleaje. Sus cuerpos eran gruesos como troncos de roble, sus ojos ardían como brasas, y su piel escamosa brillaba bajo el sol con tonos de sangre y bronce. Las bestias avanzaron con rapidez sobre las olas, y el terror se apoderó de la multitud. Los troyanos huyeron despavoridos, gritando el nombre de los dioses, mientras las serpientes se lanzaban directamente hacia el sacerdote y sus 2 hijos, Antifantes y Timbreo. Laoconte apenas tuvo tiempo de reaccionar. Con un grito desesperado, intentó proteger a los jóvenes, pero las serpientes se enroscaron en torno a ellos con fuerza implacable. Los muchachos luchaban, lloraban, imploraban ayuda, pero los anillos de las bestias los aplastaban sin piedad. Sus gritos desgarraban el aire, y las olas, teñidas de espuma, parecían mezclar la furia del mar con la tragedia de la escena. Laoconte no se rindió. Armado con el cuchillo de sacrificios, se abalanzó sobre una de las serpientes, clavando la hoja contra sus escamas. El acero apenas penetró la dura piel del monstruo, que respondió con un latigazo de su cuerpo, arrojando al sacerdote contra la arena. Aún así, Laoconte se levantó y volvió a la lucha, gritando el nombre de Apolo, exigiendo justicia. Pero los dioses guardaban silencio. Las serpientes no estaban allí por azar. Eran mensajeras del destino, enviadas, según algunos, por Atenea para castigar la irreverencia de Laocoonte, que había osado desafiar el caballo. Otros decían que Poseidón, aliado de los griegos, había decretado su muerte. Sea cual fuera la verdad, el desenlace fue inevitable. Enredado en los anillos de las criaturas, Laoconte fue estrangulado lentamente. Su rostro enrojecía, sus ojos se desorbitaban, su boca se abría en un grito que apenas pudo escapar. Sus hijos, atrapados junto a él, se retorcían hasta que finalmente la vida los abandonó. El sacerdote, último defensor de la prudencia, cayó sin fuerzas, consumido por el mismo mar que había intentado apaciguar. Las serpientes, cumplida su misión, reptaron hacia el templo de Atenea y desaparecieron entre las sombras de la diosa, como si regresaran al lugar de donde habían venido. El silencio que dejaron fue aún más aterrador que su ataque. Los troyanos, testigos de la tragedia, no supieron qué pensar. La muerte de Laocoonte parecía un signo imposible de ignorar. Y, como ocurre en las tragedias, la interpretación que eligieron fue la más fatal. Creyeron que Apolo o Atenea lo habían castigado por su osadía, por haber herido con su lanza el caballo sagrado. En lugar de escuchar su advertencia final, lo tomaron como prueba de que el coloso debía ser venerado, no destruido. El temor se transformó en fe ciega. Las voces que pedían cautela se apagaron. El caballo ya no era sospechoso, era un obsequio divino. Y mientras el cadáver de Laocoonte yacía en la arena junto a sus hijos, los troyanos se dispusieron con mayor empeño a llevar el coloso a la ciudad. Las cuerdas fueron atadas, las ruedas colocadas bajo sus patas. El júbilo regresó poco a poco, mezclado con una solemnidad supersticiosa.
El pueblo entero participaba, convencido de que obedecían a la voluntad de los dioses. Nadie quiso recordar el eco hueco que había resonado en la madera. Nadie quiso pensar en las últimas palabras del sacerdote. Y así, el destino avanzaba inexorable. La advertencia fue ignorada. La señal más clara fue interpretada al revés. Y Troya, que había resistido 10 años de asedio, se precipitaba hacia la noche de su destrucción, empujada no por la espada, sino por el engaño y la ceguera. La figura de Laocoonte, retorcida en la arena junto a sus hijos, quedó como un recordatorio trágico. Él había visto lo que otros no querían ver. Había dicho lo que nadie quería escuchar. Pero en la guerra, la verdad no siempre vence. A veces es la mentira la que arrastra multitudes. Esa noche, mientras el caballo de madera era introducido por las puertas de Troya, el espíritu del sacerdote parecía gritar en el viento: desconfíen de los griegos, incluso cuando traen regalos. Pero ya era demasiado tarde. La ciudad de Troya, tras 10 años de sufrimiento, creyó al fin haber alcanzado la paz. Aquella noche, el júbilo se extendió por cada calle, cada plaza, cada hogar. El caballo de madera, imponente en medio de la ciudad, era visto como un trofeo divino, un signo de victoria eterna. Nadie pensaba en el eco hueco que había resonado en su interior, ni en las últimas palabras de Laocoonte. Todo eso parecía lejano, ahogado por el vino, los cantos y la esperanza de un futuro sin guerra. Las hogueras iluminaban las murallas, las copas rebosaban de vino dulce, y las melodías de los músicos resonaban entre los muros que durante tanto tiempo habían protegido a la ciudad. Padres abrazaban a sus hijos, esposas recibían a maridos agotados, y los jóvenes corrían por las calles, libres al fin del miedo de los asedios. Era una noche de celebración, de orgullo, de alivio. Pero mientras los troyanos brindaban, en el interior del caballo, decenas de guerreros griegos aguardaban en silencio. El aire era denso, sofocante, y el sudor corría por sus frentes. Nadie se movía, nadie hablaba. Cada crujido de la madera parecía ensordecedor. Pero en esos hombres no había debilidad. Había paciencia, había resolución. Liderados por Odiseo, esperaban el momento exacto en que la oscuridad cubriera por completo la ciudad y la vigilia se entregara al sueño. Fuera de las murallas, la costa parecía desierta. Los troyanos, embriagados por la ilusión de la victoria, no podían ver lo que se ocultaba tras la isla de Ténedos. Allí, la flota griega aguardaba en silencio, sus remos listos, sus velas plegadas. Los hombres permanecían inmóviles, atentos a la señal convenida, la apertura de las puertas desde el interior. Las horas pasaron lentamente. La música fue apagándose poco a poco, los banquetes fueron quedando atrás, y la ciudad entera cayó en un sueño profundo. Era la calma antes de la tormenta, el respiro engañoso de un destino implacable. Entonces, en la penumbra, el caballo de madera cobró vida. Con un leve crujido, la trampilla secreta se abrió, y por primera vez en la historia, los guerreros ocultos respiraron el aire fresco de Troya desde dentro de sus murallas. Odiseo emergió en silencio, seguido por Diomedes, Menelao, Neoptólemo y los demás. Cada uno descendió armado, con el brillo del bronce apagado por trapos oscuros para no delatarse. Sus pasos eran sombras, sus respiraciones, susurros. La primera tarea fue neutralizar a los centinelas. Con precisión mortal, los griegos acecharon a los guardias que vigilaban las puertas y las torres. La oscuridad fue su aliada. Los hombres cayeron sin un grito, sus cuerpos dejados a un lado como hojas marchitas. Nadie dio la alarma. Troya dormía, ignorante de que la muerte caminaba entre sus calles. Cuando el camino estuvo despejado, los griegos se dirigieron a las puertas principales. Con esfuerzo y cautela,
Desataron los cerrojos, levantaron los pesados barrotes y, finalmente, abrieron los portones de par en par. Entonces, desde la costa, las sombras comenzaron a moverse. Las antorchas griegas brillaron en la distancia, y los barcos que habían permanecido ocultos durante días se deslizaron hacia la orilla. Miles de guerreros desembarcaron, guiados por Agamenón y los reyes de Grecia. El mar parecía vomitar un ejército entero, y la tierra temblaba bajo el peso de sus pasos. Entraron en la ciudad como una marea oscura, silenciosa al principio, pero implacable como un huracán. Y así comenzó la noche final de Troya. Las calles, que horas antes estaban llenas de risas, pronto se llenaron de gritos. Los griegos avanzaron con fuego y acero, derribando puertas, incendiando casas, arrastrando a sus enemigos desde sus camas. El sueño de paz se transformó en una pesadilla imposible. Neoptólemo, hijo de Aquiles, encabezó la masacre con furia heredada. Su espada no conoció compasión. Ancianos, mujeres, niños, ninguno escapaba a su furia. El hijo de mayor de los héroes demostraba que la crueldad podía ser tan hereditaria como la gloria. En los templos, donde muchos troyanos buscaban refugio, los griegos irrumpieron sin piedad. Los dioses, cuyas estatuas habían sido testigos de 10 años de plegarias, contemplaron en silencio cómo sus altares eran profanados. El fuego devoraba columnas y techos, y las llamas pintaban el cielo de rojo. Héctor ya no estaba para defender a su pueblo. Príamo, el anciano rey, se refugió en el altar de Zeus dentro de su palacio, buscando misericordia. Pero allí lo encontró Neoptólemo, que lo arrastró sin piedad. El viejo rey, que había visto sus hijos morir uno tras otro, fue ejecutado en la misma sala donde había gobernado. Su sangre tiñó las piedras del templo, y su cuerpo quedó como símbolo de un linaje extinguido. En otra parte del palacio, Andrómaca, la viuda de Héctor, fue arrancada de los brazos de su hijo Astianacte. Los griegos, temiendo que aquel niño pudiera crecer y vengar algún día la caída de su padre, lo condenaron al destino más cruel. Fue arrojado desde lo alto de las murallas, su cuerpo destrozado contra las piedras, mientras su madre gritaba hasta perder la voz. Casandra, la princesa profetisa que había advertido tantas veces el destino de Troya, sufrió también. Nadie había escuchado sus visiones, y ahora, en el momento de su cumplimiento, fue tomada como botín por Áyax en Menor, quien arrastró a la sacerdotisa del templo de Atenea, cometiendo uno de los sacrilegios más terribles de la guerra. La ciudad entera era un infierno. El resplandor de las llamas iluminaba las calles mientras las sombras de los griegos se movían de un lado a otro, saqueando, asesinando, destruyendo. El olor a humo, sangre y carne quemada se mezclaba en un aire sofocante que ahogaba cada rincón. Troya, la orgullosa ciudad que había resistido 10 años de asedio, ardía como una antorcha en medio de la noche. Sus murallas, que parecían indestructibles, no habían caído por la fuerza, sino por la traición, por el engaño disfrazado de regalo. Y mientras el amanecer se acercaba, el rugido de las llamas y los gritos de los moribundos se apagaban poco a poco, reemplazados por el silencio de la derrota. Las calles estaban cubiertas de cadáveres, los templos reducidos a cenizas, los palacios convertidos en ruinas. La gloria de Troya había terminado. Lo que quedaba era solo ceniza, humo y lamentos. El amanecer llegó sobre Troya, pero no trajo alivio ni paz. Solo un silencio abrumador, interrumpido por el crujir de los escombros y el goteo de las aguas mezcladas con sangre. La ciudad, antaño llena de vida, se había convertido en un monumento a la destrucción, una memoria tangible de la violencia y el engaño que la había consumido. Los guerreros griegos observaban el resultado de su obra con una mezcla de satisfacción y cansancio.
Algunos sentían el peso de la culpa, otros solo el frío cálculo de la victoria. Los troyanos que sobrevivieron vagaban entre las ruinas, atónitos. Sus hogares estaban destruidos, sus familias diezmadas, y sus dioses parecían haberlos abandonado. Nadie podía creer que la ciudad que resistió durante una década hubiera caído en una sola noche. Los recuerdos de los festivales, los mercados bulliciosos y los abrazos familiares contrastaban dolorosamente con la realidad de los cadáveres y los incendios que aún humeaban. Odiseo, cuya astucia había sido el arma decisiva, recorrió las calles devastadas. Cada paso recordaba años de planificación y riesgo. Sabía que la victoria era absoluta, pero también comprendía que la historia no recordaría solo a los vencedores. El dolor de Troya sería eterno. Mientras caminaba entre los cuerpos, sus pensamientos se entrelazaban con la pregunta que muchos harían en el futuro. ¿Fue justicia o traición lo que acabó con la ciudad? El cuerpo del rey Príamo yacía cerca del altar de Zeus, testimonio silencioso de la caída de un linaje. Andrómaca, aún llorando la muerte de su hijo, había sido tomada prisionera. Casandra, aún bajo la custodia de los griegos, emitía profecías ignoradas que solo aumentaban la sensación de fatalidad. Incluso en la victoria, los vencedores eran conscientes de que la guerra había dejado cicatrices que ninguna espada podría borrar. Pero la guerra no se había terminado realmente. La destrucción de Troya marcaba el fin de la resistencia, pero no el fin de las consecuencias. Cada griego que participó en la masacre llevaría consigo la sombra de aquella noche para siempre. La ira de los dioses, especialmente de Apolo y Atenea, cuyo favor fue desafiado y burlado, se cernía sobre ellos. La historia de los Nostoi, los regresos, aún estaba por escribirse, y muchos héroes descubrirían que la victoria podía convertirse en un castigo. Mientras tanto, en el horizonte, los sobrevivientes troyanos comenzaban a agruparse. Algunos escaparon durante el caos, llevando consigo lo poco que quedaba. Su futuro era incierto. La tierra que conocían estaba perdida, su linaje estaba quebrado, y sus dioses parecían haber cerrado los ojos. Sin embargo, incluso en medio de la devastación, surgía un pequeño resquicio de esperanza. La memoria de Troya y de sus héroes sobreviviría, transmitida a través de los relatos, los cantos y las historias que los pocos sobrevivientes podrían contar. Entre los griegos, las emociones eran igualmente complejas. Agamenón, líder del ejército, contemplaba el amanecer con expresión grave. La victoria había sido total, pero sabía que la historia juzgaría la manera en que habían conseguido su objetivo. La estrategia había sido brillante, pero también cruel. La gloria de la guerra estaba teñida con la sangre de inocentes. Para los líderes, el triunfo no era absoluto. Era un recordatorio de que incluso los héroes podían ser verdugos. Odiseo, sin embargo, comprendía que su ingenio había cambiado la historia. La caída de Troya no se había logrado con fuerza, sino con mente y astucia. El caballo de Troya sería recordado como un símbolo de inteligencia sobre fuerza bruta, un testimonio de que la guerra podía ganarse con astucia tanto como con espada. Pero incluso él sabía que esa astucia tenía un precio. La reputación, la conciencia y la percepción de justicia serían cuestionadas durante generaciones. Las ruinas de Troya, iluminadas por los primeros rayos del sol, ofrecían un espectáculo aterrador y a la vez fascinante. Los muros rotos y los palacios incendiados parecían respirar la historia de la ciudad. Cada piedra era un testigo silencioso de la tragedia, cada calle un recordatorio del sufrimiento. Para los griegos eran símbolos de victoria, para los troyanos símbolos de pérdida, pero para la humanidad serían siempre símbolos de la fragilidad de la civilización frente a la guerra. El legado de Troya no terminó con las llamas ni con los cadáveres.
La ciudad, sus héroes y sus historias vivirían en la memoria de los hombres y en la poesía de los bardos. Homero y otros poetas eternizarían sus nombres, y aunque la ciudad física había desaparecido, su espíritu sobreviviría en cada relato, cada mito y cada lección sobre la guerra, el honor, la traición y la astucia. Sin embargo, la pregunta que permanecía era inquietante. La guerra había terminado. Sí, pero la ira de los dioses, el destino de los sobrevivientes, el eco de las traiciones cometidas, la historia de Troya continuaría en los corazones de los vivos y en las historias de los muertos. La victoria griega no fue el cierre de un ciclo, sino la apertura de uno nuevo. Los nostoi, los viajes de regreso, las venganzas y las lecciones que la humanidad debía aprender. Así, mientras el humo de Troya se elevaba hacia el cielo y los últimos griegos se retiraban hacia sus barcos, la ciudad quedó en silencio. La guerra había cambiado la faz del mundo conocido, y aunque la victoria parecía absoluta, la sensación de pérdida era inevitable. Troya había caído, pero la memoria de su grandeza y de su tragedia nunca moriría. La lección era clara. La guerra podía ser ganada, pero la gloria siempre estaba acompañada de dolor. La astucia podía derrotar la fuerza, pero la traición dejaba cicatrices que ningún tiempo podía borrar. Y la historia, testigo implacable, se encargaría de recordar a todos que incluso en la victoria, el precio de la guerra podía ser más alto de lo que alguien estaba dispuesto a pagar. Troya no era solo una ciudad destruida. Era un recordatorio eterno de la fragilidad de la humanidad frente a su ambición, su orgullo y su ingenio. La guerra había terminado, sí, pero su sombra se extendería mucho más allá de las murallas derrumbadas, mucho más allá del último guerrero que se alejara por el mar. El eco de Troya continuaría resonando no solo en la memoria de los hombres, sino en la esencia misma de la historia. Y así, mientras el sol ascendía sobre los escombros, la ciudad muerta parecía susurrar a los vivos: aprended, recordad y no olvidéis jamás el precio de la guerra. La guerra había terminado, pero para los héroes griegos, la verdadera prueba apenas comenzaba. Mientras Troya se consumía entre llamas, el Mediterráneo se convertía en un vasto escenario de incertidumbre y peligro. Los nostoi, los viajes de regreso a casa, se transformarían en odiseas casi tan mortales como la guerra misma, y la ira de los dioses caerá implacable sobre quienes habían osado desafiar el destino y burlarse de los poderes celestiales. Agamenón, líder de la expedición, apenas podía sentir alivio al embarcarse. Su viaje hacia Micenas estaba marcado por presagios de muerte y traición. Los vientos parecían susurrar advertencias que él ignoraba, confiado en su autoridad y en la victoria obtenida. Sin embargo, incluso mientras las velas ondeaban al viento, la sombra de la tragedia comenzaba a cernirse sobre él. Su propia esposa, Clitemnestra, consumida por el rencor y la venganza, planeaba su caída. La guerra le había otorgado la corona, pero la paz sería la sentencia. La ira de los dioses y la sed de justicia humana conspiraban juntas para recordarle que ninguna victoria podía borrar las consecuencias de sus actos. Menelao, quien regresaba a Esparta tras la caída de Troya, enfrentaba un viaje menos violento pero no menos incierto. Su esposa Helena, cuyo rapto había desatado toda la guerra, estaba a su lado, pero la desconfianza y los murmullos de quienes lo rodeaban creaban una tensión silenciosa. Los dioses no habían terminado con él. Tormentas, vientos contrarios y encuentros inesperados con piratas y tribus hostiles lo obligaban a comprender que incluso la esposa que había recuperado podía traerle problemas y responsabilidades insospechadas. Odiseo, el astuto arquitecto del caballo de Troya, emprendió su viaje con la confianza de quien cree que la inteligencia puede dominar el destino. Pero Poseidón, furioso por la muerte de su hijo Polifemo y por la arrogancia de los griegos, transformó el mar en un enemigo implacable.
Tormentas, remolinos y criaturas marinas acechaban a su tripulación, y cada día de navegación se convertía en un desafío para sobrevivir. Los hombres caían, los barcos naufragaban, y la mente de Odiseo debía superar pruebas que la guerra misma no había presentado. El héroe aprendería que la astucia no podía eludir completamente la justicia divina. Otros héroes, menos recordados pero igualmente importantes, enfrentaron destinos igualmente crueles. Áyax, quien había caído víctima de su propio orgullo y del engaño de los dioses, yacía entre los muertos, un recordatorio de que incluso la fuerza más imponente no garantiza supervivencia. Los sobrevivientes que quedaban debían enfrentarse a un mundo transformado, donde la traición, la pérdida y la furia divina determinarían el rumbo de sus vidas. Cada noche en alta mar, los héroes contemplaban el horizonte, con la esperanza de avistar tierra, pero lo que encontraban eran obstáculos divinos, tormentas que destruían barcos enteros, sirenas que intentaban engañar con sus cantos, monstruos marinos que devoraban a los incautos. La sensación de que Troya los perseguía en cada ola, que la culpa y la ira de los muertos flotaban sobre ellos, creaba una atmósfera de tensión incesante. El viaje de regreso se convirtió en una prolongación de la guerra, una prueba de resistencia física, moral y espiritual. Los sobrevivientes también experimentaban la fragilidad humana frente a la naturaleza y los dioses. Cada decisión, cada rumbo tomado, estaba cargado de consecuencias. El más mínimo error podía significar la muerte, y cada día de retraso incrementaba la sensación de desesperanza. Las historias de monstruos, de dioses que intervenían directamente en el destino de los mortales y de hombres que perecían por su propia arrogancia, se entrelazaban para crear una narrativa de advertencia y épica que resonaría por generaciones. El regreso de los Nostoi no era solo físico, sino también psicológico. Los hombres habían sido testigos de la destrucción absoluta de Troya, habían cometido actos de guerra que su conciencia recordaría eternamente y ahora debían enfrentar los fantasmas de sus propias acciones. El peso de la culpa, la ansiedad y la expectativa del juicio divino transformaron el mar en un escenario de reflexión constante. Los héroes comenzaron a comprender que la guerra era solo un capítulo de sus vidas. La verdadera batalla continuaba dentro de sus corazones. La ira divina no tardó en manifestarse de manera implacable. Aquiles, aunque muerto, dejó un legado que influyó en cada regreso. Los dioses, observando cómo los hombres habían desafiado el orden natural y habían mancillado la dignidad de Troya, enviaron señales de advertencia y castigos a quienes sobrevivieron. Desde tempestades devastadoras hasta encuentros con criaturas que parecían surgir de las propias pesadillas, los Nostoi fueron un recordatorio constante de que la victoria había tenido un precio. Sin embargo, a pesar de todos los peligros, surgieron momentos de ingenio y resistencia. Odiseo, utilizando su astucia, logró superar algunos de los desafíos más mortales, pero incluso él debía reconocer que no todo estaba bajo su control. Cada lección aprendida en el mar, cada sacrificio y cada pérdida reforzaban la idea de que la vida después de la guerra requería tanto valor como la propia lucha contra Troya. El mar, testigo de los triunfos y fracasos de los hombres, se convirtió en un espejo de la complejidad de la existencia humana. Los Nostoi mostraron que la guerra no termina con la victoria sobre el enemigo. La guerra continúa en los viajes, en los recuerdos y en los corazones de los sobrevivientes. Cada héroe que llegaba a casa, cada ciudad recuperada, llevaba consigo historias que se convertirían en leyenda, pero también en advertencia. La ira de los dioses y el recuerdo de los muertos eran recordatorios de que ningún triunfo humano está libre de consecuencias. Finalmente, cuando los sobrevivientes comenzaron a tocar tierra firme, agotados y transformados, comprendieron que el verdadero regreso no era solo físico, sino también emocional y espiritual. Cada pérdida, cada prueba,
y cada acto de astucia o valentía había dejado cicatrices que definirían sus vidas para siempre. Los Nostoi, los viajes de regreso, no solo eran un retorno al hogar, eran la culminación de una lección dura sobre la humildad, el respeto a los dioses y la comprensión de que la historia siempre recuerda tanto a los vencedores como a los vencidos. Troya había caído, pero la historia continuaba. Los héroes regresaban a sus tierras, transformados por la experiencia, cargando con las historias de la destrucción, la traición, la astucia y la ira divina. El precio de la guerra se había cobrado, pero también se había enseñado una lección fundamental. Incluso la victoria más completa puede convertirse en una prueba interminable cuando los dioses y la conciencia humana exigen justicia. Los Nostoi no eran solo viajes, eran epopeyas de resistencia y memoria, relatos de supervivencia y castigo, de astucia y destino. Los héroes que regresaban a casa encontraban que sus triunfos estaban imbuidos de sombras, y que la historia, siempre implacable, recordaría tanto sus victorias como sus errores. La lección de Troya y de los Nostoi era clara. La guerra puede acabar, pero sus consecuencias, tanto humanas como divinas, son eternas. Cuando la última piedra de Troya se sumió en el polvo, cuando los incendios se apagaron y los héroes finalmente tocaron tierra firme tras los dolorosos Nostoi, la guerra había terminado. Pero su eco no se desvaneció con la ciudad destruida. Al contrario, Troya se convirtió en un símbolo eterno, un espejo donde se reflejan las pasiones humanas, la ambición, la astucia, el amor, la traición y la guerra. Lo que comenzó como un conflicto entre mortales y dioses terminó transformándose en un legado que trascendería generaciones y fronteras, en un mito que aún hoy resuena con fuerza. Troya dejó enseñanzas profundas. La primera de todas es que la victoria tiene un precio. Los griegos ganaron la guerra, pero perdieron mucho en el camino. Familias destruidas, héroes caídos, ciudades saqueadas y espíritus quebrados. Cada triunfo estaba teñido por la tragedia. Incluso aquellos que regresaron a sus hogares, como Menelao y Odiseo, sabían que el regreso no borraba las heridas ni los fantasmas que Troya había dejado atrás. Las historias de los Nostoi nos enseñan que la guerra no termina con la rendición de un enemigo. La guerra continúa en los recuerdos, en las decisiones que toman los sobrevivientes y en las lecciones que transmiten a quienes vienen después. El legado de Troya también reside en la memoria de los héroes. Aquiles, cuya gloria en la guerra fue eclipsada solo por su trágica muerte, se convirtió en símbolo del valor extremo y la vulnerabilidad humana. Odiseo, con su ingenio y astucia, mostró que la inteligencia podía cambiar el curso de la historia, pero que incluso la mente más brillante debía respetar la voluntad de los dioses. Áyax y Laocoonte recordaron que la fuerza y la honestidad, por sí solas, no siempre garantizan la supervivencia. Cada figura, cada historia, se convirtió en un recordatorio de que los mortales y los dioses coexisten en un delicado equilibrio de poder y destino. Troya trascendió la historia para convertirse en mito porque sus lecciones son universales. La ciudad destruida y el caballo de Troya son símbolos que hablan del ingenio, de la traición, de la pasión y del precio de la guerra. A través de los siglos, escritores, poetas y artistas reinterpretaron la historia, manteniendo viva la memoria de sus héroes y tragedias. El mito de Troya se convirtió en un espejo donde cada cultura pudo ver reflejadas sus propias ambiciones y temores. La epopeya de la caída de Troya no es solo una narración de guerra, es un relato sobre la condición humana, sobre cómo el orgullo, la astucia y el destino pueden entrelazarse para crear acontecimientos que cambian la historia. Pero más allá de los héroes y los dioses, el verdadero legado de Troya está en su capacidad de inspirar reflexión. Nos enseña que la guerra no es solo un enfrentamiento de espadas y ejércitos, es un conflicto de voluntades, de decisiones morales y éticas.
Cada acción tomada por los líderes griegos y troyanos tuvo consecuencias que se extendieron más allá del campo de batalla. La historia de Troya nos recuerda que la gloria y la victoria son efímeras, y que la memoria de los actos, la justicia y el honor son lo que perdura. La destrucción de Troya también es un recordatorio del poder del mito sobre la historia. Aunque muchos detalles puedan ser discutidos, exagerados o reinterpretados, la esencia de la historia permanece. La ciudad cayó no solo por la fuerza, sino por la astucia y la traición, por decisiones humanas y la intervención de fuerzas superiores. Cada generación que cuenta la historia añade matices, reflejando sus propios valores y temores. Troya, entonces, se convierte en un escenario eterno donde se exploran los dilemas humanos. ¿Vale la victoria a cualquier precio? ¿Hasta dónde puede llegar la astucia sin corromper la moral? ¿Cómo enfrentamos las consecuencias de nuestros actos? Incluso en el arte y la literatura, Troya sigue viva. Desde Homero hasta los poetas modernos, el eco de su caída resuena en cada historia de guerra, amor y traición. Pintores y escultores recrean escenas del caballo de Troya, la caída de la ciudad y los héroes en sus momentos de gloria y desesperación. Cada obra mantiene vivo el mito y nos recuerda que la historia no es solo un registro de hechos, sino también una herramienta para comprender la naturaleza humana. La ciudad que una vez resistió durante 10 años vive hoy en nuestras narrativas, enseñándonos a reflexionar sobre la complejidad del destino, la moral y la ambición. El legado de Troya también se extiende a la memoria colectiva. Nombres como Aquiles, Héctor y Odiseo son símbolos de heroísmo, sacrificio y astucia. Las lecciones aprendidas de sus vidas y muertes continúan inspirando liderazgo, estrategia y ética en contextos muy distintos de la guerra. Las historias de sacrificio, valentía y error sirven como advertencias y modelos a seguir, demostrando que la historia y el mito son inseparables en su capacidad de enseñar y transformar. Finalmente, Troya nos recuerda que las historias no terminan con la caída de una ciudad ni con la muerte de un héroe. El verdadero poder de un mito es trascender el tiempo, influir en generaciones futuras y ofrecer lecciones que siguen siendo relevantes. La caída de Troya, el caballo de madera, la astucia de Odiseo, la tragedia de Aquiles y los viajes de regreso son símbolos que viven en nuestra conciencia colectiva, recordándonos que la historia es a la vez advertencia y guía, tragedia y lección, mito y verdad. Cuando miramos hacia el pasado, Troya nos enseña que la grandeza y la destrucción están entrelazadas, que la victoria puede ser efímera y que el verdadero legado de cualquier civilización radica en las historias que deja atrás. Los héroes que regresaron a casa, los que murieron y los que serán recordados por siempre, forman un entramado que conecta la historia con la humanidad misma. Troya, destruida en carne y piedra, sigue viva en la memoria del mundo, y su historia continúa inspirando, enseñando y recordando que la vida, la guerra y la astucia siempre dejan huellas imborrables. Así termina nuestra odisea por Troya, un viaje desde la arrogancia y la guerra hasta la reflexión y el legado. La ciudad cayó, los héroes lucharon y regresaron, y los dioses observaron. Pero lo que permanece, más allá de la pólvora, las flechas y los incendios, es la historia eterna de Troya y la lección que nos deja. La verdadera grandeza reside no solo en la victoria, sino en comprender sus consecuencias, respetar la justicia y recordar siempre que incluso los actos más astutos y heroicos están sujetos al juicio del tiempo y de la memoria. Troya, caída y eterna, sigue enseñándonos. Su historia, mezcla de mito y realidad, nos recuerda que cada acción tiene un peso, que la astucia puede cambiar destinos, que la valentía no siempre garantiza supervivencia, y que el legado de una civilización se mide tanto por sus logros como por sus errores. La ciudad de los héroes y los dioses permanece, no en sus ruinas, sino en las historias que seguimos contando, en la memoria de la humanidad y en la conciencia de que, incluso tras la guerra más épica,
El aprendizaje nunca termina.